amigos y familiares de Luis Eduardo. Para mí es un gusto y un honor darles la bienvenida a este acto de lanzamiento del libro Trastorno de Pánico y Agorafobia, Bases para la Autoayuda, escrito por mi querido amigo, el psicólogo clínico Dr. Luis Eduardo Peña Saavedra, el cual ha sido publicado por el programa editorial de la Universidad del Valle en su colección Salud. Hablar de datos biográficos del autor es sencillo. Nada mejor que remitirme a la solapa de su libro, que nos da cuenta de que el doctor Peña es, como les decía, psicólogo clínico con enfoque cognitivo-conductual, con 34 años de práctica profesional, graduado de la Universidad de Michigan, magíster en trabajo social clínico de la misma universidad y especialista en psicoterapia del comportamiento, con énfasis en trastornos de ansiedad y trastornos de la conducta alimentaria del Hospital Middlesex del University College of London, siendo destacado con los más altos honores académicos. Cursó la mitad de su carrera de psicología en la Universidad del Valle, en Cali, donde actualmente reside y atiende consulta de psicoterapia en la clínica Farallones en su consultorio. Es uno de los especialistas colombianos con mayor conocimiento y entrenamiento en el manejo de los trastornos de ansiedad y pánico de manera no farmacológica, reconocido así por el doctor David H. Barlow, PhD, profesor emérito de Psicología y Psiquiatría de la Universidad de Boston y uno de los investigadores más destacados en este campo, creador de los métodos con mayor evidencia científica en el mundo para el tratamiento de estos trastornos y quien escribió precisamente el prólogo de este libro que hoy estamos presentando. El doctor Luis Eduardo Peña es creador del primer podcast de psicología en Colombia, se llama Conversando con mi psicólogo, están todos invitados a navegar por ese podcast, y es colaborador permanente de los periódicos colombianos El País y El Tiempo. Ha sido profesor de terapia cognitivo-conductual en las universidades Javeriana y Libre de Cali y en el Departamento de Medicina Familiar de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, y también conferencista en múltiples eventos, tanto en Colombia como en el exterior. Hablar de estos datos, les decía, es sencillo, pero hablar de la esencia y la calidad humana del autor es otra cosa. Es un estudioso, dedicado, esforzado, excelente miembro de familia, jefe y amigo, empeñado en sacar adelante lo que se traza y se propone. En fin, es todo aquello que constituye un ser excepcional. Y tenemos nosotros excepcionalmente también el privilegio de acompañarlo hoy en este evento tan especial para él y para su familia. Pero volviendo a su libro, voy a la contracarátula que nos dice que el trastorno de pánico puede llegar a ser un problema muy severo, especialmente cuando este está acompañado de agorafobia. Ahora sabremos un poco más sobre este término. Lamentablemente, y a pesar de que en las últimas 3 décadas se han producido impresionantes avances en el tratamiento psicológico de este trastorno y cuya eficacia ha sido documentada en múltiples estudios alrededor del mundo, la mayoría de individuos que lo padecen no reciben tratamiento, ya sea por su costo o por la falta de profesionales entrenados en su implementación. Es de primordial importancia diseminar el tratamiento psicológico con las evidencias científicas que actualmente existen para el trastorno de pánico, a fin de que quienes sufren esta condición psiquiátrica puedan aprenderlo a controlar. El libro, nos dice esta carátula, presenta el tratamiento para el control del pánico desarrollado por los profesores David Barlow y también Michael Krask. Los conceptos que se presentan están ilustrados con casos clínicos que su autor ha tratado a lo largo de su ejercicio profesional e igualmente presenta las bases para la autoayuda para quien sufra esta condición psiquiátrica, para que pueda implementarlo de manera independiente. El libro sirve como guía también para aquellos profesionales de la salud mental que quieran capacitarse en su implementación. Pero mejor aún que esta reseña será la presentación que haga del libro el doctor Gabriel Arteaga, director del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle, y posteriormente el conversatorio que con el autor sostendrá la comunicadora, periodista y docente Olga Bear, destacada escritora además. Creo, si no me equivoco, Olga, que tiene 6 libros en tu haber. Ya pasé por él. Ya pasado. Y que el último será La paz no se rinde o me he quedado atrás.
Ahí va. Ese es, perfecto. Bueno, pues tenemos también el honor de hoy contar con la presencia de Olga, destacadísima de verdad, no solamente en el país, sino internacionalmente, porque además ha estado haciendo todo lo posible por acompañar los procesos de paz y sabe todo de la paz y de la guerra también que le vamos a hacer. Al final estará cerrando el acto el doctor Peña y luego el tiempo está dispuesto para disfrutar de una copa de vino entre amigos. Doy paso entonces al doctor Gabriel Arteaga. Buenas noches a todos. Empiezo pues por hacer una claridad, y es que a estas alturas, para fortuna mía, diría yo, ya no soy director del Instituto de Psicología. No obstante, pues he pasado por ese cargo un par de veces y pues digamos es parte de las experiencias muy interesantes sin duda de la carrera como docente en la Universidad del Valle. Muy bien, dicho eso, quisiera empezar por agradecerle a Luis la invitación que me hiciera pues ya hace unos días para hacer la presentación de su trabajo. Para mí realmente es muy honroso estar acá porque sé que él hubiera podido, digamos, tener muchas otras elecciones, pero creo que me eligió a mí, entre otras razones, porque tenemos ya una bastante larga trayectoria. Yo me conozco con Luis desde hace 40 años. ¿Quién lo dijera? Digo 40 años y no lo creo. Hace 40 años pues tuve el privilegio de conocer a Luis en la Universidad del Valle, cuando ambos nos estábamos formando en la carrera de psicología y hicimos contacto inmediatamente, ¿no? Sí. Con Luis pues hemos compartido además el interés por la psicología clínica, digamos con enfoques y con perspectivas un poco diferentes, pero de todas formas con problemas comunes, como el problema que es objeto del libro, los trastornos de ansiedad y pánico. Pero compartimos con Luis una idea básica según la cual la aproximación a estos fenómenos complejos del comportamiento debe hacerse desde la óptica de la ciencia, es decir, desde el punto de vista de la objetividad, del rigor y del dato. Creo que ese fue uno de los puntos por los cuales nos hicimos amigos Luis y yo. El trabajo que hoy tengo el gusto de presentarles representa toda una vida de trabajo profesional escrupuloso de Luis Eduardo, buscando y abriendo caminos, a veces arduos, frecuentemente solitarios, pero siempre con el propósito de ayudar a sus pacientes. Es el producto de un trabajo sistemático, de un trabajo riguroso, de un trabajo serio, pero además de un trabajo ilustrado. Dentro de la perspectiva, ya lo señaló la presentadora, cognitivo-comportamental. La perspectiva cognitivo-comportamental me parece que representa en psicología lo mejor de la psicología aplicada a la clínica, digamos, en el mundo anglosajón, en Estados Unidos y en Inglaterra. El libro de Luis se inscribe dentro de esa tradición, digamos, de esa tradición en donde él se formó, y bueno, yo también me formé en ese contexto. Ya lo mencionamos, el libro se titula ¿Cómo superar el pánico y la agorafobia? Bases para la autoayuda. Representa una perspectiva, digamos, esencialmente pragmática. El libro es un libro que está hecho para que sirva como herramienta, pues esencialmente a quien lo necesite, a los pacientes, pero también tiene la intención, como lo formula Luis en la introducción, de que sirva de guía a quienes en el campo de la salud mental estén interesados en la formación en ese campo. Como les decía, es una orientación esencialmente pragmática
que yo creo que viene de la formación de Luis en Estados Unidos y en Inglaterra. Cito del libro el propósito del texto, que lo describe Luis de la siguiente manera. El propósito fundamental de este libro es presentar el tratamiento para el control del pánico de los profesores Barlow y Krask, en forma de un manual de autoayuda que permita a quien sufre de esta condición implementarlo de manera independiente. Igualmente, este libro puede servir como guía para aquellos profesionales de la salud mental que quieran capacitarse en su implementación. Me parece que esa es una característica fundamental del libro. Yo vengo de la academia, he sido profesor toda mi vida, de modo que en ese contexto de la academia este tipo de trabajos son raros. Nosotros tenemos cierta proclividad por el debate teórico, por los modelos, por las teorías, y realmente, digamos, muy poco por este enfoque. Y cuando leí el libro quedé realmente sorprendido, Luis. Sorprendido gratamente. Porque para mí constituyó todo un aprendizaje y probablemente yo sea uno de los profesionales de salud mental que lo utilice como guía para la propia formación. Quisiera hablar un poco del trastorno de pánico, y quisiera hablar del trastorno de pánico exactamente en el contexto que lo formula el texto de Luis. El trastorno de pánico es una condición relativamente frecuente, digamos que se clasifica dentro de los trastornos de ansiedad, y en términos estadísticos constituye aproximadamente el 10% de la población. Es decir, se estima que un 10% de la población ha sufrido alguna vez de un trastorno de pánico, aunque probablemente la estadística del diagnóstico propiamente sea un poco menor, ¿cierto? Sí, entre 2-3%. No obstante, la ansiedad como fenómeno, incluso la ansiedad como fenómeno patológico, es un fenómeno que padecemos 1 de cada 10 personas. Luego es un fenómeno, digamos, bastante importante. El trastorno de pánico se caracteriza, digamos, esencialmente por dos cosas, porque son episodios recurrentes, eso es importante, es decir, no es un fenómeno que se presente eventualmente y nunca más, sino que el diagnóstico exige cierto grado de recurrencia. Y por otra parte, se trata de episodios de miedo intenso, frente a los cuales el individuo no puede establecer una causa atribuible, y precisamente probablemente una de las complicaciones más importantes del trastorno de pánico es que sencillamente quien lo padece no sabe por qué razón está sintiendo lo que siente. En general se considera que hay al menos digamos 3 niveles o 3 aspectos que se pueden distinguir en el fenómeno del trastorno de pánico. Digamos, hay un conjunto de manifestaciones somáticas que probablemente dependen fundamentalmente del sistema nervioso autónomo, manifestaciones como cardíacas, como por ejemplo taquicardias, palpitación, hiperventilación, resequedad, trastornos digestivos, mareos, que serían el componente somático del trastorno. Por otra parte, hay un componente que en psicología denominamos un componente cognitivo, que hace referencia a los pensamientos que acompañan esas sensaciones, que en general son pensamientos erróneos, errores de pensamiento, que son interpretaciones erróneas de lo que está pasando. Generalmente se tiende a pensar con frecuencia que se trata de es decir, que se está sufriendo una crisis cardíaca, de forma tal que frecuentemente las personas que sufren estos episodios terminan en un servicio de urgencias de un hospital o de una clínica, y digamos pensamientos como
ideas alrededor de que estoy perdiendo la cordura o de que estoy perdiendo el control. Y finalmente el tercer componente del trastorno de pánico está compuesto, digamos, por fenómenos comportamentales, por conductas, y especialmente un tipo de conductas que se denominan conductas evitativas. Conductas evitativas que en general están relacionadas con el hecho de hacer lo que sea necesario para evitar que una situación como esas se vuelva a presentar. Y de allí pues se desprende el componente de la agorafobia, que es precisamente la conducta evitativa, la conducta de evitar situaciones en las cuales preveo o interpreto que la situación de pánico se va a presentar, de forma tal que frecuentemente situaciones como estar en sitios cerrados o igual en sitios abiertos o en transportes públicos, en aviones, en autobuses, en automóviles, o estar en situaciones en donde hay concentraciones de personas, como estar haciendo una cola o reuniones como estas, etcétera, se evitan porque precisamente se hace la previsión de que en esas situaciones se puede presentar la situación de miedo intenso, de pánico. Habría que señalar que, pues como todos sabemos, el miedo es una emoción normal, incluso el miedo intenso, como el que se presenta en las situaciones que estamos describiendo. Es una de las emociones básicas. De acuerdo con cierto modelo, se asume que las emociones las emociones que se denominan básicas son un conjunto de respuestas relativamente pocas que heredamos de nuestros ancestros más primitivos y que en general están asociadas con la adaptación, de modo que tener miedo es una respuesta apropiada cuando las circunstancias son apropiadas. Incluso, como les digo, tener reacciones de miedo muy intenso. Probablemente todos hemos experimentado alguna vez esa situación. Se me viene a la cabeza pues la idea de las reacciones que se presentan, por ejemplo, en los temblores de tierra. Pues naturalmente con diferencias individuales, la reacción es una reacción que se podría calificar de pánico que está justificado por una situación específica y que desaparece, digamos, gradualmente una vez la situación se conjura. En el caso de las ataques de pánico, digamos, un componente particularmente perturbador para el sujeto es el hecho de que no puede identificar una causa, ¿cierto? Estoy con pánico, pero no sé por qué razón. Y efectivamente, digamos, no la hay. La discusión alrededor de las razones por las cuales se produce ese fenómeno, pues es una discusión que todavía la ciencia, digamos, no ha logrado aclarar completamente. No obstante, les recomiendo este libro para que puedan, digamos, ampliar los conocimientos alrededor de ese fenómeno. Digamos, la manifestación de este fenómeno, como ya les decía, la incidencia es de entre el 2 y el 3% de la población y se presenta 2 veces más en mujeres, lo cual, 2 veces o 3, 2 veces. 2 veces. 2 veces. Y con agorafobia es mucho más, ¿no? Y con agorafobia mucho más, sí. Y la otra característica es que, pues en principio podría aparecer en cualquier momento de la vida, incluso aparece en niños, pero más frecuentemente aparece después de la tercera década de la vida, es decir, entre la tercera y la cuarta, es decir, entre los 30 y los 40 años. El término trastorno de pánico fue introducido en 1980 por el DSM-3. El DSM-3 es un manual de diagnóstico y estadística de la Sociedad Americana de Psiquiatría que constituye manual de referencia en las áreas de psiquiatría y de psicología clínica. De modo que el origen
no del origen del término, digamos, se empezó a aceptar como una entidad psiquiátricamente independiente a partir del DSM-3. El DSM-3 fue un manual muy importante en salud mental y en psiquiatría. Entre otros, recuerdo de nuestros primeros pinos como profesionales algún seminario que tuvimos de DSM-3 en el Seguro Social con el doctor Borrero, si tú te acuerdas. Y te acuerdas que teníamos la fotocopia azulita de la Universidad Libre. Sí. En esa estudiábamos. Bueno. Muy bien, de modo que es una entidad que la psiquiatría reconoce pues relativamente hace poco. En el año de 1986, el profesor David Clark de la Universidad de Oxford publica la primera conceptualización psicológica del fenómeno, de acuerdo con el libro de Luis, que en general, digamos, supera una visión fundamentalmente biologista que existía antes, es decir, fundamentalmente médica. Se consideraba que el fenómeno era un trastorno, como les dije, probablemente de regulación del sistema nervioso, pero con el doctor David Clark empieza a conceptualizarse el fenómeno de una manera distinta, es decir, empieza a conceptualizarse dentro del campo de la psicología. Y en el año de 1988, precisamente el profesor David Barlow de SUNY, la universidad donde yo estudié, publica el primer protocolo de tratamiento estrictamente psicológico. Bueno, ya mencionamos la agorafobia. Quisiera ahora hablarles un poco brevemente del libro, pues porque ya se hizo la presentación apropiada. Lo primero que quiero señalar es que pues es editado por el programa editorial de la Universidad del Valle, cosa que me enorgullece profundamente. Pues cuando Luis me propuso que lo publicara la universidad, yo tenía cierto escepticismo porque el programa editorial de la Universidad del Valle siempre está congestionado. Entre otras, el programa editorial es una de las editoriales universitarias más importantes del país. De modo que me enorgullece que haya sido el programa editorial de la Universidad del Valle el que haya publicado este libro y que lo hiciera relativamente rápido. No sé cuánto tiempo, un par de años tal vez. No, un año. ¿Un año? Ok. Pues quiere decir que hemos mejorado bastante, porque pues la publicación en el programa editorial, como les digo, es complicada simplemente por el hecho de que hay una pues alta demanda. Muy bien, el prólogo, ya se mencionó también, es del doctor Barlow. El doctor Barlow es profesor emérito de la Universidad de Boston y es, sin la menor duda, yo diría, la autoridad mundial en este campo. Me parece, pues yo no soy el experto, pero por lo que pude revisar, el doctor Barlow sin duda es pionero, y es pionero en la dirección, digamos, particular que presenta Luis en el trabajo, que es la elaboración de protocolos, de encuestas, de cuestionarios que precisamente constituyen la base del tratamiento que proponen. Y hoy, casualmente me enteré que el primer protocolo se produjo en la Universidad del Estado de Nueva York. La clínica, cuando Luis estaba en Michigan, sí, claro. Yo estaba en Nueva York. Mi línea de trabajo es también clínica, pero con una dirección hacia la neurobiología. De modo que mientras Luis estaba aprendiendo de protocolos, yo estaba haciendo potenciales evocados allá en la Universidad de Nueva York. El libro es un libro que está muy bien escrito. Es un libro que se lee fácilmente, es decir, que no genera problemas de escritura, y hago la referencia otra vez a la forma de escribir que tenemos en la academia, que a veces tiende a ser
complicada, quizás sin necesidad. El libro de Luis, por el contrario, es un libro que se lee fácilmente. Yo me lo leí, no voy a decir en una sola sentada, pero me lo leí muy rápidamente, en un par de días. Es un libro, no obstante, a pesar de que permite una lectura rápida y fácil comprensión, es un libro que plantea una estructura que es compleja, es decir, hay muchos pasos, muchos protocolos, no es una cosa sencilla, que requiere un cierto grado de disciplina y, como lo advierte Luis en el libro, y que requiere un cierto grado de tolerancia a la ansiedad. Utiliza la figura del dentista. Cuando uno va al dentista y quiere mejorarse de sus dientes, pues tiene que estar dispuesto a soportar un cierto grado de dolor. Lo mismo en el caso de la propuesta de Luis. 12 capítulos contiene el libro, más un apéndice sobre farmacología. Okay. Un apéndice sobre farmacología de los trastornos de pánico. 12 capítulos, pues yo intenté hacer como una categorización de los capítulos. Ahí quizá los 3 primeros capítulos tienen una intención más conceptual, más de definir qué son los fenómenos. Y el resto de capítulos, digamos los 9 capítulos siguientes, son estrictamente el trabajo que se le propone a las personas interesadas en lidiar con el trastorno de pánico. Ok, ya voy a terminar. Es un libro que, pues como les decía, está dirigido a los pacientes, no es un libro, digamos, dirigido a los profesionales, y es clara la intención de que es un libro que está, su objetivo es fundamentalmente ayudar a las personas con estas dificultades. Quiero señalar ya para cerrar esta presentación que a mí me parece que en nuestro medio el libro de Luis es un libro único. No estoy muy seguro, no soy especialista en el campo, si ha habido otras publicaciones colombianas, digamos, con esa misma orientación, pero de lo que estoy seguro es que es el único libro de estas características que se haya publicado en Colombia sobre trastornos de ansiedad y agorafobia. De eso sí estoy seguro. De modo que es un libro singular. Y termino invitándolos a que lo lean, a que lo difundan. Afortunadamente yo estoy en una posición en la cual, digamos, para mí, como lo mencioné anteriormente, es una herramienta tanto para el trabajo con los pacientes como para la docencia que hago con mis estudiantes. Mil gracias, Luis, por este libro, y felicitaciones, hermano. Muchas gracias también. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer inmensamente a Luis Eduardo por esta invitación. Saludar desde aquí a una de las personas a quienes más he querido siempre, que es a doña Clemencia, nuestra vecina de toda la vida, y decirles que, bueno, no entré en pánico, no me dio un ataque de pánico, pero sí me sentí un poco nerviosa con la llamada de Luis Eduardo para ofrecerme estar aquí hoy acompañándolo, porque es un tema que hasta hace pocos días era muy desconocido para mí. Habrá alguna persona en mi familia, algún amigo, uno mismo puede haber sentido en algún momento pánico por algo, pero conocerlo como una condición psicológica o comportamental, perdón si no uso los términos exactos, pero no soy psicóloga, realmente no había yo abordado un tema de este estilo, y durante mi larga carrera profesional tampoco se me había presentado un caso de alguna de esas fuentes con quienes yo había trabajado que
que me hubiera manifestado haber pasado por una situación de estas, ni siquiera en situaciones extremas, como después de cubrir un terremoto o cosas de ese estilo. Y después logré entender ese tema de la diferenciación que hay entre los miedos provocados por algo específico, porque el avión se cayó y sobreviví, porque sobreviví a una masacre o porque sobreviví a un terremoto, ¿sí? Y esta condición que exige un tratamiento diferente a los tratamientos postraumáticos, ¿no? Básicamente, como que empecé a entender el detalle, ¿no? De las diferencias que hay. ¿Se te fue el sonido? No, creo que sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, gracias. Entonces, realmente sentí mucha curiosidad para leer el libro, que como lo ha planteado, básicamente está orientado a pacientes que no tienen la posibilidad de acudir a un psicólogo o si acuden y de pronto les es diagnosticado, no tienen la posibilidad de tener un tratamiento largo y efectivo por razones económicas o algunas otras. Pero también quiero decirles que para quienes no somos pacientes y para quienes somos gente del común que no conoce muy bien estas temáticas, es un libro tremendamente importante, porque nos permite entender muchas cosas que de pronto hemos visto o que han pasado cerca de nuestras vidas o que sufren algunos de nuestros familiares o amigos, pero no lo comprendíamos, ¿sí? Además, desde el punto de vista de herramienta pedagógica, yo soy docente universitaria y me pareció revelador. O sea, tiene unas técnicas y unos formatos. Yo soy fanática de los formatos. Quienes me conocen saben que me encantan los formatos, pero en los temas de periodismo. Y realmente es una herramienta increíble. Yo lo voy a decir de alguna manera que no sé cómo suene para ustedes, muchos de los cuales pues son científicos y profesionales en el ramo, como cultura general, como un tema de cultura general. Es importante conocer y leer este libro. Entonces, agradeciéndole mucho a Luis Eduardo haberme abierto esta puerta, no solo para acompañarlo esta noche, sino una puerta al conocimiento, quiero empezar preguntándole, ya se ha hablado del doctor Barlow y se ha hablado de cómo empieza a llegar a Luis Eduardo este tema que lo convirtió en una gran pasión. Pero la pregunta sería, ¿cómo desarrolló usted esa metodología a partir de las enseñanzas de Barlow y de los otros científicos? Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle a Olga por haber aceptado mi invitación. Hay algo que ustedes no saben. Olga tuvo que ver muchísimo en que este libro hubiera salido a la luz pública. Y para mí fue invitarla a ella, fue expresarle mi gratitud porque ella sirvió de inspiración para que ese libro que estaba escondido en el disco duro de mi computador saliera a la luz. Olga participó en un programa que se llama La Banda Sonora de Caracol y ella contaba que había escrito 6 o 7 libros. Además, conozco a la familia de Olga de hace mucho tiempo porque fuimos vecinos puerta con puerta en el edificio de mis padres. Y yo dije, si Olga ha escrito 7 libros, yo tengo que sacar el mío a la luz pública. Entonces, para mí es muy grato y muy honroso, Olga, poderte rendir este pequeño homenaje de gratitud, porque tú fuiste la que serviste de inspiradora para que este libro fuera una realidad. Mi pasión por el pánico arranca en 1984 y tengo que remontarme a un gran amigo quien ha sido mi principal mentor, el doctor Leonidas Castro, a quien va dedicado el libro conjuntamente con mi esposa María Eugenia. Leonidas comenzó a hablarme de ansiedad y de pánico, y sobre todo aquí en Cali estaba pasando un fenómeno muy importante, y es que Cali era una de las sedes del estudio multicéntrico que se estaba haciendo con el alprazolam, el Xanax,
para determinar la eficacia terapéutica de esta medicación en el trastorno de pánico. Quien dirigía el estudio en Cali era el doctor Carlos León, y Leonidas me dijo: ¿tú por qué no das una conferencia en el Hospital Universitario del Valle? En esa época existían los jueves médicos, e invita al doctor León. Yo conocí al doctor León porque era amigo de sus hijas, había estado en su casa comiendo y yo lo llamé, y el doctor León me dijo con un gran desparpajo: Luis, yo le agradezco mucho que me hubiera invitado a su conferencia, pero yo no tengo nada nuevo que irle a escuchar a usted, porque yo he estado en todos los congresos internacionales recientes que se han hecho sobre pánico. Yo tengo que confesar, yo no quise poner esto en el libro por respeto a él, y hoy en día no guardo ningún tipo de rencor, lejos, guardo mucha gratitud hacia esa respuesta, porque ese día yo me dije a mí mismo: yo me tengo que volver un experto en pánico. Y pocos meses después me fui para Inglaterra, y desde entonces el pánico ha representado la pasión académica de mi vida y que me ha permitido ayudar a tantas personas que sufren de esta condición psiquiátrica. ¿Pero qué pasaba? Cuando yo comencé a tratar pacientes con pánico, existían los libros de autoayuda en inglés, pero no había ningún libro de autoayuda en español. Y yo dije: yo tengo que comenzar a escribir algo para darle a mis pacientes que no hablan inglés, pero ahí me comenzó a surgir una gran inquietud. Yo soy de las pocas personas que sé cómo tratar pánico en Colombia. Y créanme que esto no lo digo con orgullo, lo digo con profunda tristeza y frustración, porque lamentablemente en nuestro medio no se quiere aceptar la psicología con base en la evidencia. Tú me preguntabas, yo por qué había querido escribir este libro, y lo quise escribir para ayudarle a tanta persona que no tiene la posibilidad por razones económicas o por falta de profesionales calificados en el tema, para que pudieran ser ayudados con un tratamiento que es altamente eficaz y que tiene una amplia evidencia científica. Entonces, allí arranca mi pasión por el pánico, y este libro representa la culminación de mi carrera profesional, haciendo realidad un sueño que por muchos momentos lo vi realmente irrealizable. Luis Eduardo, normalmente los profesionales, y lo digo en todos los ramos, se guardan muy bien sus secretos. Es parte del negocio saber hacer algo y no contar cómo se hizo. Las señoras saben que hay gente que dice que no regala las recetas, que no da la fórmula de la Coca-Cola, nadie sabe cómo se hace. Yo creo que esto es un acto de generosidad enorme el suyo, de ofrecer la fórmula de su Coca-Cola, ¿sí? ¿Qué lo lleva a usted a compartir generosamente con la gente lo que es su secreto adentro del consultorio para ser efectivo con sus pacientes? Yo pienso que quienes hemos tenido el privilegio de estudiar por fuera, tenemos una responsabilidad muy grande con el país. En el área en que nosotros participemos, en el área donde nosotros seamos expertos. Yo estudié en un país, o en unos países, el Reino Unido, los Estados Unidos, donde la información es pública, donde los profesores la comparten con sus alumnos. Y para mí me es muy grato poder compartir con mis pacientes esta información y con otros profesionales. Yo guardo una gran frustración, y la debo mencionar aquí, es que ninguna universidad a mí me quiere tener como profesor. ¿Por qué? Porque la psicología que yo enseño es psicología con base en la evidencia, que aquí no quieren aprender. Yo he querido enseñarle a otras personas estos tratamientos, Olga, y a estas personas no hay quien los quiera aprender, porque están lamentablemente hipnotizados por el psicoanálisis
que definitivamente no funciona. Pero realmente es que para mí compartir lo que sé me hace sentir tan feliz. Ver que otra gente puede ser ayudada. Yo conozco las vidas de muchas personas que han sufrido de pánico y que su vida está en pausa. Y es la mayor satisfacción de mi vida poderlas ayudar y tener un impacto en ellas. Pero yo quisiera que eso no lo hiciera yo solo. Yo quisiera que eso lo hicieran todos los psicólogos clínicos. Pero lamentablemente a muchos de mis pacientes han pasado por otros psicólogos y no les han dado los tratamientos necesarios para ellos mejorarse. Entonces este libro tiene un doble fin, el de proporcionar este tratamiento y de ponerlo a las manos no solamente de aquellas personas que sufren de pánico, sino de aquellos profesionales que se quieren formar en la psicología con base en la evidencia y darle a los pacientes este tratamiento. Yo creo que es una responsabilidad ética hacerlo y creo que es una flagrante violación a la ética profesional darle a un paciente un tratamiento que no tenga evidencia científica cuando existe otro que está disponible y que sí la tiene. Yo sé, mucha razón, de verdad. Quienes sufren de trastorno de pánico o de agorafobia, o ambas, suelen temer morir, enfermar gravemente o enloquecer. Eso es lo que nos cuenta el doctor Luis Eduardo. ¿Por qué el tratamiento se basa en buena parte entonces en que el paciente entienda que nada de esto le sucederá? Es decir, que sus temores son inofensivos y que al entender que los temores son inofensivos empezará su proceso hacia la sanación, hacia curarse. Esa es una pregunta muy importante y que representa la esencia del modelo psicológico del trastorno de pánico. Pongámoslo de esta manera. Si en este momento nosotros que estamos en este salón escuchamos el sonido de una alarma de incendio y por los altoparlantes del hotel nos dicen que tenemos que evacuar, pues nosotros así lo haremos. Nuestro cerebro, que es el rector de todo nuestro cuerpo, interpreta eso como un peligro y le dice al cuerpo que tiene que actuar para protegerse y evitar el peligro. Cuando la persona experimenta un ataque de pánico, cuyos parámetros fisiológicos son exactamente idénticos a los del miedo que experimentaría en el ejemplo que les acabo de mostrar, entonces la persona, su cerebro dice: peligro, tengo que hacer algo, porque me voy a morir, me voy a enloquecer o voy a perder el control. Entonces, cuando nosotros logramos cambiar esos pensamientos en la persona y entender que un ataque de pánico no conlleva el peligro que supuestamente la persona creía estar amenazada, entonces ya la persona no actúa en modo de emergencia, sino que simplemente comienza a comprender que esta es una alarma falsa y que el cuerpo posee una serie de mecanismos fisiológicos que hacen que retorne al estado normal de funcionamiento antes de experimentar el ataque de pánico. En otras palabras, Olga, de esta manera se rompe ese circuito que existe entre la percepción de peligro y las reacciones físicas que lo acompañan. Bueno, sobre el siguiente tema tuvimos un poco como discusión, porque Luis Eduardo me decía que tal vez yo había interpretado como demasiado, ¿cómo lo dijera yo? Demasiado... literal, tal vez. Literal, de pronto, algo que yo concluí. Igual le voy a hacer la pregunta y usted verá cómo me la responde. Una de las cosas que más llamaron mi atención es el hecho de que el temor al ridículo o a las críticas estimulan el agravamiento del mal. ¿Tiene entonces un componente social importante este trastorno? A mí me encanta esa pregunta, Olga, por dos razones. Primero, porque
una de las características de los trastornos de ansiedad, porque no solamente ha sido el pánico mi pasión, sino que también los trastornos de ansiedad en general, es lo que se llama científicamente y epidemiológicamente comorbilidad, donde coexisten varios trastornos psiquiátricos a la vez. Y eso es la regla más que la excepción. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un paciente que tenga un trastorno de pánico y ese mismo paciente presentar una fobia social. La característica de la fobia social es el temor a ser el ridículo, a ser objeto de burla o de humillación por parte de otros. ¿Qué sucede en los ataques de pánico? Y sobre todo cuando está presente la agorafobia. La persona evita ir a ciertos lugares, como por ejemplo centros comerciales, porque la persona teme que si le sucede un ataque de pánico, en primer lugar, no haya quien la socorra, pero adicionalmente a eso, teme perder el control. ¿Qué tal que a mí me dé un ataque de pánico y yo salga gritando como loca por Chipichape? ¿Qué van a pensar de mí? Entonces sí existe ese temor al ridículo, pero está subordinado a uno de los temores fundamentales de los pacientes con pánico, que es perder el control. Por cierto, ninguno de mis pacientes que yo he tratado con pánico nunca ha perdido el control. Es uno de los fenómenos más paradójicos que uno encuentra en estos pacientes. Muy bien, bien aclarado, ¿no? Se mencionó ahora al comienzo en la presentación del doctor que las mujeres suelen padecer más los trastornos de pánico que los hombres, o sea, hay un indicador de un porcentaje, pero lo que no se explicó hasta ahora es por qué, qué es lo que hace que la mujer padezca más que el hombre y cómo lo resuelve la mujer además. Bueno, cuando tenemos el trastorno de pánico sin presencia de agorafobia, más o menos la proporción es igual, de pronto un poquitico más en la mujer, pero donde la proporción se vuelve realmente muy dispar es cuando hay una agorafobia severa. Es decir, cuando la persona, como resultado de sus ataques de pánico, no vuelve a salir de su casa. Y el 90% de estos agorafóbicos severos, entre el 90 y el 75%, son mujeres. ¿Y por qué son mujeres? Porque es mucho más aceptable desde un punto de vista cultural que la mujer se pueda quedar en la casa, que la mujer se pueda quedar en la casa si tiene un ataque de pánico, a que si un hombre lo hace. O sea, ¿cómo un hombre no puede salir de su casa? Eso se ve muy mal. Pero ¿qué hacen los hombres para poder afrontar su pánico? Es más terrible todavía que en el caso de las mujeres. Hacen uso del alcohol. Yo tuve un paciente que antes de ir a su oficina se tomaba 2 o 3 tinteros de aguardiente a las 7, 8 de la mañana para poder enfrentar su pánico. A ese paciente lo tuvimos que hospitalizar finalmente en la Fundación Valle de Lili. Pero ¿por qué las mujeres adoptan este estilo evitativo? Porque es culturalmente aceptable. Si tú tienes un ataque de pánico y te quedas en la casa, es mucho más aceptable que si yo me quedo en la casa. Yo soy hombre y tú eres mujer. Entonces es una aceptación cultural, el factor fundamental que explica la gran preponderancia de la agorafobia en el sexo femenino. Interesante. Ya doña Clemencia está diciendo, ay, que ya se acabe, que ya dejen de hablar. Ya casi, doña Clemencia, ya casi terminamos. Mami, gracias por haber venido. Me siento muy feliz que me hayas acompañado. Bueno, vamos a terminar con una pregunta sobre algo que puede ser una infidencia. Y es que por ahí me dijo un pajarito que yo les voy a decir, escribir libros se vuelve, no sé, ustedes, habrá psicólogos aquí,
como la adicción a los tatuajes, el que se hace el primer tatuaje después se quiere seguir haciendo y se quiere seguir haciendo. Hacer libros es más o menos lo mismo. Y yo creo que ese bichito le picó a Luis Eduardo, porque por ahí me han contado que va a hacer un nuevo libro, pero ya con un tema diferente, que es el de la autoayuda para personas que sufren de depresión. Me parece que es un tema mayor, porque hay mucha gente que sufre de depresión y que termina refugiada en los medicamentos que no siempre resuelven el problema. ¿Qué nos puede decir sobre esa nueva obra y qué ha pensado? A mí me gustó mucho lo que dijo ahora Gabriel, y es que créanme que este es el único libro que hay en América Latina de autoayuda para pacientes con pánico. Yo solamente encontré un libro de características similares en España, y creo que la depresión es el problema más común que encontramos los psicólogos y los psiquiatras en nuestra práctica clínica, y obviamente los tratamientos farmacológicos son de gran ayuda. Yo tengo gran respeto por ello. De hecho, hoy me acompaña mi gran amiga Sonia Berch, con quien hemos trabajado 20 años, y ella me ha enseñado a valorar y apreciar la importancia de la farmacología en el caso de nuestros pacientes. Pero sí, definitivamente hay mucha gente con depresión que tampoco recibe los tratamientos psicológicos con base en la evidencia. Entonces, yo más que escribir un libro teórico, yo quiero escribir otro libro práctico como este, y espero, Olga, que tú seas también la que me presente el conversatorio en ese próximo libro. Gabriel, la persona que me haga la presentación, María Mira, que sea mi maestra de ceremonia, y todos ustedes que me acompañen acá. Excelente, mil gracias. Un honor haber estado acá. Bueno, yo simplemente quiero concluir estas palabras expresando mis agradecimientos a toda una serie de personas que han hecho posible que este libro sea una realidad. En primer lugar, a mis padres, Alberto y Clemencia, quienes creyeron que a pesar de mi limitación visual, yo tenía un gran potencial para poder ser una persona de bien a la sociedad, y en ese orden de ideas me dieron toda la educación que yo quise y a donde quise recibirla. Igualmente quiero agradecer a mi amada esposa María Eugenia, que devolvió la paz y la tranquilidad a mi vida después de años muy difíciles que tuve después de mi separación. Ella, con su amor y con su motivación, y a veces medio intensa, hizo que yo sacara de las profundidades de mi computador ese libro y fuera una realidad. A Leonidas Castro, mi gran amigo y mentor, quien me sembró la curiosidad y la pasión por los trastornos de ansiedad. Al profesor David Barlow, quien me honró escribiendo el prólogo de este libro, una de las mayores distinciones que yo he recibido en mi carrera profesional. A todos mis pacientes, sobre todo a todos aquellos que me permitieron aprender cómo tratar personas con problemas de pánico. Quiero agradecer especialmente a la Universidad del Valle. Para mí, que la Universidad del Valle me haya publicado este libro ha sido una manera de reconciliarme con la universidad. Yo no salí muy contento de la universidad en la mitad de mi carrera por cosas que no vale la pena contar aquí. Pero para mí, esta es mi reconciliación a mi universidad, donde yo tuve las primeras lecciones de qué era la psicología y donde tuve profesores muy importantes que tuvieron una profunda influencia en ella, y donde tuve el privilegio de conocer a mi gran amigo,
compañero Gabriel, que me ha distinguido esta noche con la presentación del libro y con sus honrosas palabras, y a quien una vez más quiero agradecerle su presencia. Al profesor Francisco Ramírez, el director entonces del editorial, que mano a mano conmigo fue trabajando para que este libro se hiciera una realidad. A los profesores Hernán Pimienta y Marta Escobar, quienes hicieron el contacto con la editorial de la Universidad del Valle. Seguramente sin la colaboración de ellos, este libro nunca hubiera salido adelante. También al profesor Diego Manotas. Yo sé que él, de una manera muy callada, también puso su granito de arena para que la Universidad del Valle publicara mi trabajo. A mi linda asistente, Sofía Pérez, quien ya no está conmigo, pero hoy he invitado a su madre, Ana María. ¿Quieres levantar la mano para que la gente te vea? Y Sofía corrigió miles de versiones del libro hasta que finalmente lo puso bonito. Quiero expresarle también mis agradecimientos a Sandra Torres. Sandra fue mi editora, la que puso el libro finalmente muy bonito, la que no obvió ningún detalle, y junto con otra persona, que fue la diagramadora, Sara Solarte, dejaron este libro tan lindo como quedó. A Olga Bear, desde luego, quien me apoyó profundamente para que este libro se hiciera una realidad. A María Mira, que generosamente ha sido la maestra de ceremonias y me ha acompañado en todo el proceso de diseñar este evento. A mi adorada cuñada Viviana Osorio, que también ha estado presente conmigo. Al Hotel Intercontinental, que nos ha facilitado sus instalaciones, y a todos ustedes por su compañía, por su apoyo y por su cariño. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, doctor Luis Eduardo Peña, por darnos la oportunidad de asistir a este evento tan importante, pero sobre todo tan querido y que va a ser tan útil, por supuesto, para muchas personas.